Buenos Aires y el espíritu de la Caracas que conocí. ¿Mendoza con sonda o con aire fresco? Aire fresco, por favor. Grava, ¿con cena o sin cena? ¿Con cena? No es una opción, con cena. Te agradezco un montón. No, por favor. Good to see you. Just on my way to the cemetery. Can I give you a ride? Esto se está poniendo cabrilla, hermano. Estos tipos son sicarios. Soy Marcelo Pont, director de arte, diseñador de producción, codirector del Festival Internacional de Cine de las Alturas y también soy escenógrafo, he sido historietista, a veces lo vuelvo a hacer. Yo tenía marcado el destino del cine de forma inexorable. En mi familia era muy cinéfila, a todos nos gustaba mucho el cine. Yo no me daba cuenta que me gustaba tanto el cine. Veíamos muchísimo cine. Es más, en televisión yo lo que veía eran, cuando era chico, obviamente las series para niños y las películas. Sobre todo mucho cine argentino veía, me gustaba mucho el cine argentino. Y luego comencé a hacer historietas, que yo de muy chiquito, cuando uno dice yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero dibujar historietas. En esas épocas era algo bastante poco común y ni siquiera era muy bien visto. Como mi padre era artista plástico, no se oponía en absoluto a eso. Yo hacía historietas porque sabía que era la forma en que podía hacer cine, sin dinero. Hacía falta papel y tinta. Entonces aprendí a narrar y me preocupé por aprender a narrar y tanto en los guiones como en las imágenes. O sea, buscaba la forma de que el guión que estaba armando para desarrollarlo en dibujos fuera atractivo e interesante y tuviera un ritmo que fuera el de una película. Y mientras dibujaba, jugaba a poner las cámaras. O sea, decía, este plano es un plano así, un plano general. Como me gustaba mucho el cine, leía mucho sobre cine, conocía todos los tipos de planos. Ya ahora no le dan mucha pelota, pero el plano americano, el otro. Entonces me planteaba eso, y no solo eso, sino que me planteaba con cuántas cámaras estaba haciendo, o si era un traveling, esta escena la voy a hacer con un traveling. Esta la voy a hacer en cámara lenta, entonces metía más cuadritos seguidos, etcétera, etcétera. Iba jugando con los ritmos. Era mi forma de hacer cine, ¿no? Imagínate, soy de una generación que todavía no existía el video, o sea que tenías que recurrir al fílmico. De hecho, también otra de las convergencias que tenía en mi vida era que una tía mía tenía una cámara no Super 8, 8. Entonces jugábamos a hacer películas y a editar en su casa, pegando, cortando, como se hacía con estas cámaras. De hecho, hace poco la recuperé esa cámara y la tengo como un trofeito en mi casa. Hice mi primera escenografía a los 9 años, que era pintar una pared de fondo que tenía que simular como una perspectiva de una ciudad. No sé, eso debe estar en algún lado resguardado por un ladrón que se robó el proyector con la cinta que había. Entraron en la casa, se robaron el proyector y estaba la cinta esa, así que nunca la podré volver a ver. No sé si la escenografía era buena o mala. Luego tenía que elegir qué estudiar. Mis padres, como era lógico, querían que hiciera una carrera, que estudiara una carrera. Yo estaba en Córdoba en esos momentos, a mediados de los años 70. Entonces me decidí por arquitectura. Me metí en arquitectura, apasionado, me encantó la arquitectura. Igual seguía haciendo cosas como me presentaba a concursos de historietas en arquitectura, hice ilustraciones de varias revistas, Suma, por ejemplo, que es de arquitectura. Siendo estudiante de arquitectura estaba haciendo tapas para la revista Suma, yo ni me lo podía creer. Y bueno, nada, me iba por la arquitectura hasta que también se empezó a poner muy complicada, porque la tendencia que había, que tenían los militares en esa época, era complicarnos las carreras que eran humanistas. Entonces la arquitectura la llenaron de ingenieros.
Entonces se volvió una carrera muy poco entretenida para seguir. Y bueno, tuve la situación en que al lado de la Facultad de Arquitectura de Córdoba quedaba el Teatro Lírico, el Teatro General San Martín, o como lo llamábamos nosotros, el Rivera Indarte. Ahí conocí al escenógrafo del teatro, el jefe técnico del teatro en realidad, que era un gran escenógrafo. Nos hicimos amigos tomando un café en un bar que había cercano y un buen día me dijo, ¿y no querés venir a ver cómo es esto? Sí, bueno, venite. Me fui un día convenido al teatro, me dijo, te espero en el patio que hay afuera, que hoy lamentablemente ya no existen esos patios, el Patio Olmos, que es un shopping center en Córdoba. Ahí pintábamos telones, la gente estudiaba danzas y cosas por el estilo, habían todos los oficios del teatro ahí. Entonces me encontré con que había un telón pintado, un telón clavado en el piso, cuadriculado de 10 metros por 14 metros, y me pregunta, quién después fue mi maestro, Rafael Reyeros, me dice, ¿vos pintás al óleo, a la acuarela? No, acuarela en general, pero me manejo. Bueno, dice, esto es lo mismo que pintar una acuarela, pero con un pincel grandote y un tacho de pintura en vez de un mezclador. Y me empezó a probar, dijo, probá acá, me mostró lo que estaba haciendo, copié lo que voy haciendo y de golpe cuando me di cuenta el tipo se había ido y volvió a las 2 horas y yo ya me había pintado la mitad del telón. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que eso me gustaba mucho y que en vez de estar no sé cuántos años para recibirme de arquitecto urbanista y hacer una ciudad, ahí lo podía hacer en 15 días, hacer una ciudad en el teatro. Iba pasando por todas las secciones haciendo cosas, me metí un rato en vestuario y elegía telas, les decía cómo cortar, cómo poner y qué pedirles, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí aprendí rudimentariamente, no, profundamente, todos estos rubros. Luego mi maestro viajó a Venezuela, pasaron 5 años más o menos. Yo ya había abandonado arquitectura, había hecho mi primera película ya como de todo, hacía dirección de arte, utilería, todo lo que fuera, diseñaba los personajes, vestuario, todo. Y me fui a Venezuela a trabajar allá, donde me quedé hasta el 2003 más o menos, aunque seguí trabajando allá ya en publicidad y en cine, también en teatro, también hice ópera, hice musicales, nada, me divertí mucho. Casualmente, habiendo llegado a Venezuela, me dediqué durante mucho tiempo al teatro, grandes espectáculos, entre ellos un espectáculo gigantesco que hicimos en el Central Park de New York durante 15 días, que era el New York Shakespeare Festival, que era la tempestad de una versión venezolana muy particular. La semana anterior habían estado Christopher Walken y antes había estado, creo que Al Pacino, en el New York Shakespeare Festival. O sea que nosotros veníamos ya con el teatro caliente. A partir de eso, después vino una época de decadencia del teatro. Realmente yo trabajé muchísimo en muchas obras, deben haber sido, qué sé yo, como 100, 200 obras.
Y ya no se podía vivir de lo que yo hacía, que en ese momento sí se podía, cambios políticos, etcétera, etcétera. Entonces me dediqué a la publicidad. Y dije, bueno, necesito el dinero y necesito experiencia. Quiero aprender a hacer cine en serio. ¿Cuál es el camino más, no más rápido, sino más seguro? Si hago cine, estando más aún en Venezuela en los años 90, iba a hacer una película cada 3 años. Con suerte. Y haciendo publicidad podía hacer cada 15 días una película. Me asocié con un director con el que tenía la misma inquietud y con una productora que también tenía la misma inquietud. Y formamos una productora y nos dedicamos a eso, a hacer publicidad como si fuera cine, a experimentarla como si fuera cine. Y nos fue muy bien por eso. Justamente se convirtió en una de las productoras más importantes de Caracas. Una cosa que hacíamos era, vamos a hacernos plantear el comercial y hacíamos el storyboard juntamente con el director. O sea, nosotros no contratábamos un storyboardist. Hacíamos nosotros mismos, íbamos dibujando y perfilando e imaginando cómo iba a hacerse todo el comercial, ¿no? Bueno, vamos a filmar a ver qué sale del niño este, no. Programábamos todo el comercial de punta a punta. Inclusive ya imaginando los sonidos, los efectos, lo hablábamos con el director de fotografía, íbamos ya a filmar, íbamos ya no a hacernos los genios, a rascarnos la barbilla y decir no sé qué, ponernos el suéter al revés y hacernos los post-bohemios y estas cosas. Entonces, tener el pelo batido y la barbita crecida. No. Íbamos a laburar de verdad. No nos importaba el look nuestro, sino el look de la película. Y lo tomábamos con total seriedad y estudiábamos muchos casos de películas para ver cómo hacer los comerciales. Eso después se utilizó mucho. En los 90 no era nada común eso. Entonces lo tomábamos con ese sentido y nos imaginábamos siempre la mayor exactitud y precisión posible en cuanto a los focos, las texturas, cómo trabajábamos los colores, las cosas, que nunca tuviera una sensación de comercial, de publicidad, que se sintiera fílmico. Esa era la obsesión. También nos ayudaba que en esa época todavía los comerciales se hacían en fílmico. Entonces, todavía era fílmico, podíamos aprovechar todo lo que eran texturas, cosas, y tenías que pensar muy bien lo que filmabas. Tenías que cada vez, el famoso sonido que sentíamos nosotros en la cámara, que era como un taxímetro. No te podías equivocar, tenías que hacer bien. Ni te cuento cuando tirabas a altas velocidades, que sentías y pensabas una fortuna. Pero bueno, entonces como tenía un costo, nosotros aprendimos, al menos esa generación, no me gusta ponerme una generación, pero los que nos formamos de esa manera, valorizamos mucho lo que filmábamos, cada minuto, cada segundo contaba. Entonces eso creo que establece, a eso venía el cuento en realidad, eso establece una diferencia con cuando vos agarrás, pones la cámara, tirás, total, mientras aguante la tarjeta le das. Eso también hace que haya muy poca síntesis a veces en el cine actualmente, inclusive en la publicidad hay poca síntesis. Entonces aprendimos mucho ese tipo de cosas pensando muy bien en cómo aprovechar la narrativa de acuerdo a los tiempos. Y aprendí ahí muchísimo, sobre todo los encuadres, los saltos de eje, todo ese tipo de cosas las cuidábamos. No era que simplemente poníamos caras delante de la pantalla, realmente aprovechábamos para estudiar. Y luego, bueno, llegó un momento en que la publicidad me dio todo lo que me tenía que dar. Nos divertíamos mucho por lo que te digo, teníamos un objetivo. Cuando ya fue a hacer publicidad por hacer dinero o por lo que sea, ya no me interesó. Pero aprendí mucho, la verdad que aprendí mucho y lo aproveché mientras me divirtió. Para mí, todas las cosas que yo he hecho en mi vida han sido por desafíos, que sean cosas que me diviertan, que no volver a hacer algo que antes hice. Pero bueno, esto ya lo hice, quiero hacer otra cosa.
sister's not cold in her grave yet. She doesn't need it anymore. I do. This is my house as well, you know. I didn't come 3,000 miles to listen to this. ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada, y menos para estar creando un chamo. Se ha crecido, mi pana. Y no me digas mi pana, que no soy tu pana, soy tu hijo. ¿Qué quedamos entonces? En delirio, Alejandra Marejo. Delirio. Ay, qué bello eres igualito a tu papá, igualito. He estado tratando de averiguar qué ha sido eso tan importante que te ha mantenido tan ocupado durante estos 5 años. Bueno, una vez decidido que quería dejar la publicidad, empecé a hacer cine. Lo hice, comencé en Venezuela. Si bien había hecho una película en finales de los 80 acá, que una parte se filmó en Mendoza, de hecho, que era El General y la Fiebre, de Jorge Cosia, que bueno, hice eso y después nunca más volví a hacer cine hasta los finales de los 90, o sea, 10 años después. Que hice una película en Venezuela que realmente fue emblemática, que se llama 100 años de perdón, no tiene nada que ver con la que se hizo ahora hace poco. Si bien el tema era prácticamente el mismo, era el asalto de un banco, quedaban encerrados en un banco, etcétera, etcétera. Pero no era un plagio, pero evidentemente la habían visto la peli. El afiche era una bóveda abierta, el afiche nuestro era una bóveda abierta, no hay mucho que... Pero bueno, nada, realmente la vimos en la película argentino-española y no era una copia, era muy similar, tenía muchos puntos en común, pero el cuento era otro. Mi primera película fue esa 100 años de perdón, que fue un éxito realmente en Venezuela y en toda la zona. Y ahí ya dije, bueno, yo lo que quiero hacer es cine. Seguí haciendo publicidad un tiempo más hasta que pudiera acomodarme en ciertas situaciones. Y después ya me dediqué a hacer cine, porque me daba cuenta que eso era lo que quería hacer, que mi pasión es esa. Y bueno, empecé a trabajar como director de arte. Primero una película, la primera película que rodé en Argentina fue una película de bajo presupuesto, pero que actuaba Faye Dunaway, era la protagonista, que le hicimos con un presupuesto de $7.000. Era muy bajo presupuesto y le estaba pagando a Faye Dunaway y tenía $7.000. How are you, grandmother? Very well, as far as I can see. Joanna painted this picture the same year that we met. I like it. I want one just like it, but mine... Is there anyone else in the house? Yeah, Aunt Emma. Mary Ellen is at the cemetery. Aunt Emma. It's been years since I've seen her. Fue una muy buena experiencia, inclusive la hicimos en Panavision. Y luego, bueno, ya fui alternando entre películas en Argentina y en Venezuela. En Venezuela pude desarrollar mucho más algo que yo hacía mucho que quería hacer, que era el diseño de producción, cosa que en Argentina no son afines a ese concepto. Todavía no les gusta, algún día lo van a entender y van a ver que está buenísimo, que no es nada más que canchero al final dice, o al principio de la película dice diseño de producción, sino que es algo mucho más práctico y eficiente para el cine, o para cierto tipo de cine. Entonces empecé a trabajar sobre eso y lo logré imponer y fue muy bueno para mí, porque además yo hacía diseño de producción y dirección de arte, normalmente son dos figuras distintas. Y ahí, bueno, gracias a ese trabajo hice películas que acá, por supuesto, no conocemos nada del cine que se hace en Latinoamérica en general, pero bueno, hice La Hora Cero, que fue una película muy reconocida en toda Latinoamérica. Hice Puras Joyitas, que fue la película que justamente había visto Campanella y por eso le gustó la estética y por eso me llamó para hacer El Secreto. Como diseñador de producción también hice Azul y no tan rosa, que fue la película venezolana, fue el primer Goya que ganó una película venezolana.
Entonces comencé a desarrollar mucho eso, que eso es lo que realmente más me gusta hacer ahora, más que la tarea nada más que de director de arte. Bien, habla. Si tú crees que vas a conseguir aquí el hombre de tu vida, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estudio? Wow. Mírale los labios en algún momento, como quien no quiere la cosa. Sabrás tú bregar con una tía, ¿eh? Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Para mí es muy importante el valor estético para que te pegues a una película. Quiero que a la gente le pase lo mismo que me pasa a mí, que si empieza una película y digo, no, hay algo que no me atrae, es como un mal producto. Así sea feo lo que estás viendo, no importa, tiene que tener una coherencia estética. Para mí, básicamente, lo más importante del arte, de la dirección de arte, de la estética de una película, es la narrativa. Para mí, el texto es la mejor imagen. O sea, yo cuando leo es cuando me asaltan las imágenes más poderosas. Porque es así. Lo que desencadena las imágenes es la palabra, es el escrito. Es lo que no estás reproduciendo algo que ya existe. Estás evocando algo que alguien te está haciendo sentir. Entonces, en la narrativa de una película, en un guión, vos tenés que entender de qué está hablando y el desafío es encontrar cómo vas a apoyar desde tu área para que sea más comprensible esa historia que se está contando. Como director de arte yo tengo que ayudar y contribuir con todos los elementos, no a distraerte diciendo ¡ah, qué lindo cuadro que puso atrás el director de arte! O que la vestuarista diga ¡uy, qué hermoso vestuario que le puse a la chica! No, que esté contando, que sirva a la trama, eso es lo importante. Y como diseñador de producción, para mí es fundamental lograr esa coherencia. O sea, para mí es fundamental que un director escribe una película o me presenta un guión que le interesa y uno lo ve y dice, bueno, esto tiene un universo propio. Alguien tiene que generar ese universo propio, de acuerdo con el director de fotografía, con lo que quiera. Pero alguien tiene que generar un universo. No es nada más poner bonito lo que está en cuadro. Es contribuir, apoyar de la forma más honesta y humilde a que el mensaje, lo que se está proponiendo en la película, el discurso que se está proponiendo en la película, sea acompañado tanto por la imagen como por la luz, como por el sonido, como todas las cosas que forman una película. Cut! Great! ¿Cuál es la mejor película del mundo? Pregunta obvia primera, la que todavía no se hizo. ¿Cuál es la mía favorita? Es una lista larga, pero así que a ojos cerrados, la que más me impactó en mi vida fue 2001. Para mí Kubrick es lo máximo. Para mí mi referente permanente es Hitchcock. Además fue director de arte. Bueno, pero me podría haber inclinado por Fellini. Sin embargo, para mí es Kubrick, es Hitchcock. Actualmente hay muchísimos, demasiados. Pero me interesa por eso de la narrativa mucho lo que hacen los hermanos Coen. Y visualmente Nolan me fascina, me parece fantástico. Recién nos reíamos un poco porque tenías una luz en la frente y la fue tapada y de repente tiene una luz en la frente, desapareció y estaba tapándola. Lo vi. Fue como, ¿qué onda? Estaba buscando así dónde carajo viene. Sí, te viste. Por acá, por el vidrio este te estaba viendo. Tiene una luz, por favor, si no lo sentí mal. No, yo todo lo veo. It's good to see you. Just on my way to the cemetery. Esto se está poniendo cabilla, hermano.
soy Chris Nicholson, directora de Vergel, película que está acá en la competencia argentina. Yo también. Y bueno, y cineasta en este momento de la vida. Ya fui directora de teatro, ya fui actriz. Bueno, soy Lisandro Carcavalo, director de Cemento el Documental. Porteño, no sé. ¿Querés que empiece de vuelta? No, no, no.